Hay grupos de personas como lo eran en este caso los tesalonicenses, que en este versículo, que no es el versículo 7, sino el versículo 3, diríamos es el modelo perfecto a seguir y sin duda alguna aún para nuestro tiempo, para nuestra época. Quisiéramos ser en este sentido como la iglesia en Tesalónica. Dice el apóstol Pablo, abramos allí nuestras Biblias y también abramos nuestro corazón para que Dios deposite en él su consejo, su sabiduría. Dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a considerar de una manera breve y sencilla como las lecciones que hemos estado considerando en estos días anteriores y en las ocasiones anteriores en que hemos tenido la oportunidad de considerar juntos la palabra. No va a ser clase. Siempre en las clases, si en las lecciones a veces se queda uno corto, en las clases todavía mucho menos. Así es que va a ser un sermón que voy a tratar de que sea en el tiempo que ustedes tienen establecido. Dice el apóstol Pablo, acordándonos sin cesar, continuamente, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Sin duda alguna, el ejemplo de los tesalonicenses en aquellas regiones y en aquel tiempo era un ejemplo muy, pero muy notable. Y que sin duda alguna viene, o queremos que también sea para nosotros hoy en día, y que la congregación en la cual somos miembros quisiera uno que fuera de la misma naturaleza. Anoche se me preguntaba y me decía una hermana, bueno, a su manera de ver qué es lo que necesitamos, en qué necesitamos crecer o avanzar o madurar. Y le decía yo, hermana, yo creo que ha habido mucha diferencia del tiempo en que no tenían ancianos al tiempo en que hoy tienen ancianos. La congregación ha avanzado y ha avanzado de alguna manera a pasos agigantados y sin duda alguna, y yo creo que sin temor a equivocarme, en la región, esta congregación de alguna manera viene a ser el ejemplo a seguir. Y dice el apóstol Pablo de la iglesia en Tesalónica, de la obra de vuestra fe. ¿Qué es la fe? Bueno, dice el escritor a los Hebreos, si vamos al capítulo 11 y en el versículo 1, dice el apóstol, o el escritor a los Hebreos más bien, que la fe no es otra cosa más que la convicción, la certeza, la seguridad. Dice el verso 1 de Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la iglesia en Tesalónica era el ejemplo perfecto, como vamos a ver a través de la Escritura, la obra de vuestra fe. Esa certeza, esa seguridad, esa confianza, esa convicción en verdad, porque la fe no es otra cosa más que el motor que mueve absolutamente todas las cosas en nuestro tiempo. No nos movemos. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Y sin duda alguna, hermano, hermana, la iglesia en Tesalónica dice,
la obra, dice Pablo de ellos, la obra de vuestra fe. Porque era una fe viva, una fe que se nota, una fe que se ve, una fe que se palpa, porque tiene obras. Y así lo describe Santiago en el capítulo 2 y en el versículo 17. Y nosotros podemos recordar la historia de hombres y mujeres, por ejemplo, a través de este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Qué los movió a hacer tal o cual cosa? ¿Qué los movió a hacer grandes cosas? La fe. Pero una fe viva, una fe que obra, una fe que empuja, una fe que mueve. Dice Santiago en el capítulo 2 y en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe si no tiene obras, si no tiene trabajo, si no tiene evidencia, dice Santiago, es muerta, no sirve. Es como la fe de los demonios. Y lo describe también Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero ten en cuenta que también los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Y de qué sirve esa fe? ¿Para qué sirve esa fe? No sirve de nada. Dice el verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, tu convicción sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Pablo dejó plasmado en esta carta a los hermanos en Tesalónica, para nuestra enseñanza y para los hermanos en aquellas regiones, que la fe de la iglesia allí era muy notable, muy palpable por la obra y el trabajo que estaban realizando. Dice el verso 19 de lo que mencionábamos ahorita, de Santiago 2, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Digamos lo que digamos, las palabras en verdad no sirven. La obra es lo que muestra si tenemos o no tenemos fe. Versículo 21 y 22. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La fe y las obras. Y usted puede ir al libro de Génesis, al capítulo 22, los versículos 1 en adelante. Dios le dijo a Abraham, Abraham, ofréceme a tu hijo, al único que tienes, a Isaac, a quien amas, en sacrificio. Y ahí está Abraham levantándose muy de mañana, preparando todo para ir camino de 3 días para sacrificar a su hijo. Eso es fe. La convicción, la certeza, la seguridad, pero también la obra que hace que esa fe se aviva. Y la iglesia en Tesalónica tenía esa fe viva. Dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe, dice Santiago, se perfecciona. Y muchas veces, como decía, le tenemos miedo a esa palabra perfección. Podemos ser perfectos en muchos, en verdad, en muchos sentidos. Pero ¿cuál es la obra de la iglesia en Tesalónica?
Por lo cual el apóstol Pablo escribe allí en 1 Tesalonicenses 1 y en el versículo 3. Primero, volvamos allí a la carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, pero ahora el versículo 6 en adelante. Versículo 6, versículo 9. Hermanos, la fe viva, la fe perfeccionada. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, esa fe viene por el oír. Pero esa fe se perfecciona por las obras cuando los hermanos allí en Tesalónica recibieron el evangelio, recibieron la palabra como palabra de Dios y la llevaron a la práctica, a la obediencia. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Si hay algo de mérito en la iglesia en Tesalónica es que recibieron la palabra en medio de sufrimiento, en medio de conflicto, en medio de situaciones adversas, difíciles, y aún así llegaron a la obediencia del Evangelio. Esa es la fe viva, la fe que mueve. La fe perfeccionada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la obra de la iglesia en Tesalónica. Esa obra que los llevó a la práctica del evangelio que habían recibido y esa práctica constante. Así lo dice el versículo 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, fuimos llamados a servir a Dios, a servir a la hermandad, a servir a nuestros semejantes a través del Evangelio. Y esa es la fe que se debe de manifestar. No fuimos llamados a la inactividad, fuimos llamados al servicio. Y no importa qué responsabilidad o qué cargo o qué trabajo u oficio tengamos en la congregación, finalmente somos siervos. Y la iglesia en Tesalónica lo entendió. Ellos lo entendieron. Y nuestra vida a través de los años que vivamos sobre la tierra no va a cambiar. Seguiremos siendo siervos. Y el siervo habla precisamente de eso, de la obra, del trabajo, de lo que tiene que hacer. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia en Tesalónica. Se había convertido, se había transformado y ahora estaba al servicio del Dios vivo y verdadero. Pero no solamente es el recibir el Evangelio, no solamente es la práctica del Evangelio, sino también es la predicación del Evangelio. Y lo leemos en el versículo 8. Dice el versículo 8 de aquí de 1 Tesalonicenses 1, porque partiendo de vosotros, ¿de dónde? De Tesalónica. Dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué gran trabajo de la iglesia en Tesalónica. Y esa era la obra de su fe.
habían recibido el Evangelio en medio de gran tribulación, en medio de problemas. Y en medio de esos problemas ellos se habían convertido y habían comenzado a vivir y a practicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahora ese Evangelio no es algo que nada más querían para ellos. Ese Evangelio no solamente era aquel que querían para sus seres queridos, para los más allegados, para los amigos, para los íntimos, como en el caso de Cornelio, que había convocado cuando Pedro va a ir a su casa a predicar la palabra de nuestro Dios. No, Tesalónica era su meta, llenar del Evangelio no solo la ciudad. Estamos hablando ahora como del estado, Macedonia, Acaya. Y en todas estas regiones, dice el apóstol Pablo, no tenemos necesidad de hablar, de predicar. A donde vamos, Tesalónica está presente. A donde vamos, Tesalónica ya ha llegado. En verdad es el ejemplo perfecto de la obra de su fe. No solamente recibir el Evangelio, no solamente vivir el Evangelio, compartir ese Evangelio. Su fe, hermano, hermana, por lo tanto, los había llevado, dice 1 Tesalonicenses 3, versículos 1 al 8. Los había llegado a tener una firmeza, una estabilidad sobre la roca que es Cristo, y que esto en verdad habla de lo fuerte que era Tesalónica en este sentido de permanencia. 1 Tesalonicenses 3, versículos 1 en adelante, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, también yo, no pudiendo soportar más el hecho de saber cómo está la iglesia en Tesalónica, cómo están los hermanos, dice: envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, dice Pablo, si vosotros estáis firmes en el Señor. La obra de vuestra fe. Los hermanos habían pasado situaciones difíciles, complicadas, tribulaciones, angustias, pero allí permanecían firmes. Y hermano, hermana, amigo, es algo que nosotros necesitamos aprender.
Muchas veces, como en la parábola del sembrador, recibimos el Evangelio y comenzamos nuestra vida en el Señor con mucha tranquilidad, con mucha paz. Todo va bien, viento en popa. Pero cuando llega la tribulación, muchos nos vamos. Cuando llegan los problemas, muchos nos vamos. Los tesalonicenses habían aprendido a permanecer a pesar de los vientos, a pesar de los ríos, de la tempestad, como en la parábola de los cimientos, la enseñanza de los cimientos. Y ese es el ejemplo que nos da la iglesia en Tesalónica. Hermano, hermana, no importa qué venga, no importa qué dificultad se presente. Dice Pablo, fuimos consolados y nosotros vivimos al saber que ustedes están firmes en su fe. Y esa era la obra de la iglesia en Tesalónica, digna de ser imitada. Pero si volvemos a la primera carta a los tesalonicenses, aquí donde estamos, pero ahora en el capítulo 1 y en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Ahora el apóstol Pablo va a hablar del trabajo del amor que había entre la hermandad allí en la iglesia en Tesalónica. Y dice el capítulo 4, y aquí de esta carta, versículo 9. Primera Tesalonicenses 4, verso 9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Entendemos lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Tesalónica? Los hermanos habían llegado a un nivel de amarse como lo que eran y como lo que somos nosotros, la familia de Dios, la familia de la fe. Y que estos lazos, hermanos, hermanas, amigos, solamente aquel que los vive, que los experimenta, son más fuertes. Hermano, en verdad, créalo, amigo, es más fuerte que la propia sangre, que los lazos de familia, que los lazos de amigos. Y la iglesia en Tesalónica, hermano, hermana, había aprendido a amarse. Dice Pablo, en cuanto al amor fraternal, no necesito decirles nada. Han llegado a donde deben de llegar. Amarse y amarse de corazón puro e intensamente, como lo que son la familia de la fe. Y otra vez, la iglesia aquí va por muy, muy buen camino. Ahí está el ejemplo de los tesalonicenses. Y agrega el apóstol Pablo la razón, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Porque donde emana el amor, de donde sale el amor, es de Dios. Y estos hermanos habían recibido la enseñanza de Dios de amarse los unos a los otros con toda sinceridad. Y dice Pablo, así que no tengo necesidad de hablar nada en cuanto
al amor. Algo que no sucedía con la iglesia en Galacia. Algo que no sucedía con la iglesia en Corinto. Algo que no sucedía con la iglesia en Filipos. ¿Qué pasaba con la iglesia en Galacia? Pablo les escribe y les dice: si os mordéis unos a otros, de perdido cuídense de no consumirse. ¿Hasta dónde estaba la iglesia en Galacia? Y los corintios diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo, y menospreciándose entre ellos. Los filipenses, Pablo les escribe y les dice: yo les ruego que ayuden a estas dos mujeres, Evodia y Síntique. ¿Qué pasaba con ellas? Como luego decimos, andaban agarradas del chongo. Pero la iglesia en Tesalónica había llegado a la perfección del amor. No tenía que escribirles absolutamente nada. La lección la habían aprendido y la habían aprendido bien. Pero no solamente era el amor entre ellos. Versículo 10. 1 Tesalonicenses 4. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. No solamente es Tesalónica como iglesia local. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Tenían un corazón tan grande para amar, no solamente a los hermanos de la iglesia local, sino diríamos a los hermanos por todo el estado, con la misma intensidad, con el mismo amor en Cristo Jesús, porque esa era la enseñanza que habían recibido de Dios. Ámense los unos a los otros. ¿Y sabes solamente cuándo sucede esto? Cuando en verdad nos hemos entregado a Dios completamente y sin reservas. Solamente sucede esto cuando la conversión, como Pablo habla de los tesalonicenses, es así, una verdadera conversión. Para amar a Dios y a los que Dios ama. Y Tesalónica lo había entendido. Había entendido eso. Se habían entregado y se habían entregado a Dios con todo su corazón, sin condiciones, sin reservas. Y es como Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 8. De la segunda carta, los versículos 1 en adelante. Asimismo, dice Pablo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de dar y de dar para suplir la necesidad de algunos hermanos que estaban padeciendo. Y esa es la obra del amor. El amor no se platica. El amor se demuestra. Y estos hermanos no eran pobres, dice Pablo. Eran
profundamente pobres. Ellos mismos necesitaban ayuda, pero ellos pidieron que se les concediese este privilegio, esta bendición de participar en este servicio para los santos. Y dice Pablo, ¿y estos hermanos qué pueden dar? Si mira cómo están en la miseria. Y Pablo se sorprende, porque abundaron en riquezas de generosidad, demostrando el amor para sus hermanos en necesidad. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pidiendo con ruego, rogando, Pablo, déjanos participar, queremos ayudar, queremos demostrar el amor para con nuestros hermanos. Y dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y solamente cuando es así, se puede amar con tanta intensidad. ¿De dónde aprenderían las iglesias de Macedonia? ¿Sería de los tesalonicenses? Es muy probable. Porque los tesalonicenses se habían convertido, se habían entregado a Dios y habían llegado a amarse y amarse de tal manera que Pablo no tiene que escribirles absolutamente nada acerca del amor. Y ese amor se había extendido. Y Pablo dice, el trabajo de vuestro amor. Seguramente muchas veces se manifestó de esta manera. Y entonces, hermanos, hermanas, como una consecuencia natural, ese amor que uno da es el mismo que se regresa. Solamente quien lo da lo puede experimentar. Primera Tesalonicenses, si volvemos allá, capítulo 2, verso 8. Primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, ahora el capítulo 2 y el versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, pero muy queridos. Y es la regla de Dios. Lo que siembras es lo que vas a recoger. Se decía en el Antiguo Testamento, siembra vientos y cosecharás tempestades. Pero estos hermanos sembraron amor. Y dice Pablo, ustedes han llegado a ser tan amados, tan queridos, que no solamente hubiésemos querido entregarles el Evangelio, sino también nuestra propia vida, como consecuencia del trabajo, del amor de la iglesia en Tesalónica. Por ello decía, en la Escritura hay ejemplos de individuos, hombres, mujeres, pero también de grupos de personas, en este caso de hermanos,
de la iglesia en Tesalónica, como lo que estamos considerando. Nos acordamos siempre, dice Pablo, de la obra de vuestra fe, de la obra de vuestro amor. Y dice, si volvemos aquí al capítulo 1 y en el versículo 3, y también de la constancia de vuestra esperanza. Dice 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses anhelaban, esperaban de los cielos a su Salvador. Aquel que los había convertido en lo que eran, y que al venir su Salvador serían todavía mucho mejor, porque serían semejantes, como dice el apóstol Juan. Entonces le veremos tal y como Él es, porque seremos semejantes a Él. Y por ello ahora la iglesia en Tesalónica vive de esta manera, porque tienen algo o alguien por quien vivir así. Y esto es maravilloso. En verdad, esto es maravilloso. Tener algo o alguien que motiva, que alienta para vivir de esta manera, es la transmisión del mensaje de los hermanos en Tesalónica. Versículo 10, 1 Tesalonicenses 1. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa era su esperanza. Y una esperanza que dice el versículo 3 era constancia, constante, que no se les olvida la razón de su vivir día por día. Y esto en verdad, hermano, hermana, amigo, es muy, muy notable. Y decía Pablo, por ejemplo, a los Corintios, allá en la primera carta, capítulo 9, yo corro, pero no corro por correr, no corro la aventura, no corro la y se va. Dice Pablo, yo tengo una meta. Y el cristiano tiene una meta, tiene una esperanza, tiene por qué vivir. Hay mucha gente, hermano, hermana, amigo, en el mundo que vive porque está viva. Nada más. No tiene metas, no tiene esperanzas, no tiene ilusiones. El cristiano no es así. Dice Pablo, yo peleo, pero no como quien golpea el aire. Yo lo hago con un objetivo. Yo lo hago con una esperanza. Y Pablo también escribía, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Y allá adelante está el Señor, el cual transformará este cuerpo para que seamos semejantes al cuerpo suyo. Primera Tesalonicenses, aquí donde estamos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era lo que los hermanos tenían. Un yelmo, un casco protector que era la esperanza de salvación. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahora, hermano, hermana. Esa razón de vivir, esa razón para continuar como vamos, esa razón para que la obra de vuestra fe no se acabe y mantengamos la firmeza. Necesitamos esa esperanza para que el amor, dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, no tengo nada que escribirles, solamente que abunden y que abunden y que abunden más. Ese fue su consejo. Hermano, hermana, amigo, los tesalonicenses son el verdadero ejemplo de lo que deben ser ahora nuestras congregaciones locales. Tener una fe viva que nos mueva a obedecer, a cambiar y a predicar no solamente con palabras, sino con el ejemplo. La iglesia en Tesalónica es el modelo a seguir de una obra de amor por los hermanos, por la misma obra del Señor, habiéndonos entregado al Señor en cuerpo y alma, sin reservas, sin limitaciones, sin condiciones. La iglesia en Tesalónica es el ejemplo perfecto de gozar de una esperanza viva, porque Cristo vive y vendrá por ellos. Y eso es lo que ellos estaban esperando. Mi Redentor vive, decía la iglesia en Tesalónica, y conforme a su promesa, viene y viene por nosotros. Y se los dijo a los apóstoles en Juan 14, versículos 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, a su cuerpo, a su iglesia, a lo que le pertenece, a lo que compró, dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa era la esperanza de los hermanos en Tesalónica. Estar un día con su Redentor, con su Creador, en otra dimensión, hermosa y maravillosa, que es el cielo. Primera Tesalonicenses 1 y versículo 3, y concluimos, 10:46. Todavía no suena el timbre. Perdón, ya sonó. Acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor